Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto M y hoy déjenme aclararles algo. Acaban de entrar al review más completo que hay en YouTube de esta moto. ¿Por qué? No les voy a decir por qué. Acompáñenme a ver el video y saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos. Y antes que nada déjenme aclarar una cosa. Acá voy a hablar tanto de las cosas buenas que tiene esta moto, que por suerte son bastantes y me sorprendió, como también de las cosas que no son tan buenas. Y es más, ya de arranque no debe ir ni un minuto de video, les voy a confesar algo. Cuando probé en Roca este modelo, realmente fue de los que menos me interesó. Incluso uno de los suscriptores, que es Matías, que es un capo, me comenta en todos los videos, me preguntó por este modelo y yo le dije como, la verdad que es el que menos me llamó la atención, ya van a ver después por qué. Pero déjenme decirle que después de probar 4 días, hacerle 200 y pico kilómetros a esta moto en cualquier terreno, y cuando digo cualquier terreno es realmente cualquier terreno, me sorprendió bastante, así que vámonos más con el review. Empecemos entonces hablando de este motorcito, que de arranque les quiero contar que tiene un caballito más que otras Cubs 125. Y a ver, en la práctica yo la sentí un poco más suelta que otras motos. Sin embargo, creo que eso tiene que ver más con la relación de marchas, que vamos a hablar después, que con este caballito de más en sí. Con respecto a lo que tiene que ver con vibraciones y rango de RPM, es un motor que hasta las 6000 vueltas realmente no vibra nada y es bastante cómodo manejarlo. Después, sí, llegando a las 8000 vueltas empieza a vibrar bastante, pero apenas por encima de este rango de revoluciones se empieza a equilibrar de vuelta un poquito el motor y te transmite menos vibraciones. Esto en términos prácticos cuando hablamos de unos 90 km por hora aproximadamente. Y a ver, en cuanto a sensaciones de las vibraciones, en cuanto al conductor, tenemos unas vibraciones similares al resto de las motos. Sí, cuando llevé gente me han mencionado que al ser de metal los pedalines transmiten bastante vibración al acompañante, sobre todo el pedalín del lado del escape. Bueno, y ahora hablemos de esta caja de cambios. Déjenme decir en un primer momento que me parece que está muy pero muy bien relacionada. La realidad es que el equilibrio que da entre fuerza y velocidad final es más que interesante. Tengan en cuenta que yo peso alrededor de unos 95 kilos y me ha permitido llevar gente atrás claramente con las posibilidades o en cuanto a lo esperable para una 125. No se esperen que es una Trail 600. Pero aún así me ha permitido moverme por velocidad muy tranquilo e incluso ir en autopista a unos 80-90 km por hora con 100 kilos de carga arriba. Así que pueden imaginarse que es una caja bastante polifuncional y que te permite tanto hacer algunos tramos de autopista como también moverte sin problemas con carga en el tránsito urbano. En cuanto a la dureza o no de la caja, bueno, estamos hablando de un embrague centrífugo, es decir, tiene cierta resistencia a la hora de pasar de cambios. Resistencia que me sirvió, por ejemplo, a la hora de meterme en un cambio, porque esta caja es caja de cuarta y son todas para abajo y todas para arriba. Claramente es distinto a las cajas convencionales y me ha pasado por equivocación y querer meter un cambio rápido, pifiar el cambio y me ejerció una resistencia tal que no me permitió meter el cambio. Así que podemos decir que es un tanto segura si tenemos en cuenta esas equivocaciones y además los cambios entran. Sí me ha pasado en algunas ocasiones de meter mal el cambio y que se zafe, que primero lo atribuyo a mi falta de costumbre de manejo de este tipo de motos. Pero sacando eso, creo que es una caja que responde acorde al tipo de moto que estamos usando, incluso, como dije antes, con un muy buen equilibrio de marchas. Incluso, fíjense que a diferencia de otras 110, la pata de cambios es bastante cómoda, porque me permite con la punta meter el cambio con mucha facilidad y sacarlo con el taco sin mayores problemas. Que a diferencia de otras 110, donde tienen la palanca de cambios más chica, es un poco más engorroso, sobre todo para una persona de pie grande como soy yo. Recordemos que calzo 45. Bueno, y ahora hablemos tanto del frenado como de las cubiertas. Primero, si hablamos de la potencia de frenado, para el segmento, para mí está bastante bien. Pero sabemos que más allá de la potencia, siempre el frenado va a estar condicionado por las cubiertas, las cuales claramente son el punto de contacto con el suelo.
Y en este caso quiero destacar lo siguiente. Primero, que en seco se comportan bastante bien. Y esto ya para mí fue una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque ya al ser cubiertas angostas, ¿sí?, me esperaba que tengan mal grip como la mayoría de cubiertas que utilizan este tipo de motos. Y además, al tratarse de cubiertas mixtas, que con los tacos suele perder adherencia en el asfalto, me esperaba realmente que sea una cubierta muy pero muy poco funcional y que sea más de facha que otra cosa. De todos modos, me terminé encontrando con unas cubiertas que realmente funcionan mucho mejor de lo que esperaba y superó ampliamente mis expectativas. En el manejo en caminos de tierra y de poca adherencia, la realidad es que me llevé también una sorpresa porque le tenía muy pero muy baja expectativa y, como habrán visto en el video de la prueba off-road, solamente perdí el grip en una situación exigiendo bastante una curva cerrada y, claro, en un suelo con bastante baja adherencia. Sobre mojado, la realidad es que no pude probarlas en lluvia, pero sí, cuando estaba a punto de volver encontré una calle mojada y decidí frenar con mucha fuerza. La realidad es que la rueda trasera perdió rápidamente el grip, que claramente es algo que yo esperaba, sobre todo para una cubierta como esta de un material duro. De todos modos, como siempre le digo, en situaciones de poca adherencia como en suelo mojado, es muy importante no hacer ni cambio de direcciones bruscos ni frenados fuertes, ya que podemos perder la adherencia muy fácil. Si vamos a hablar entonces del baúl, primero hay que tener en cuenta que atrás trae un rodado 17, entonces el espacio que vamos a tener de carga va a ser bastante menor. Pero tenemos el tanque de nafta de 3,7 litros, un tanque que cuando hablemos de su autonomía vamos a mencionar, y además un pequeño compartimiento para guardar algunos documentos, las herramientas y distintas cosas que necesitemos. Como verán, es un espacio que no permite guardar un casco. Y creo que acá está uno de los puntos más flojitos de la moto. Es bastante endeble la tapa de este compartimiento, pero bueno, si uno más o menos se da maña, queda en su lugar. Otro de los puntos positivos que yo vi con esta moto tiene que ver con el diseño, y créanme que en absolutamente todas las estaciones de servicio que paré, la gente se quedó mirando. En la calle, en las esquinas, también he hablado con varios motociclistas que les llamó bastante la atención, y creo que Lifan en este caso hizo muy buen trabajo. Me parece que la combinación de colores es un gran acierto. Igual yo tal vez le haría algunos cambios, pero si quieren después les cuento. Los ángulos bastante agresivos de esta moto, e incluso el doble guardabarro delantero, uno falso y otro el verdadero realmente, que hace tal vez alusión, no sé, a una Himalayan, a una moto trail de ese estilo, me parece que está muy bien lograda y logra mezclar bastante el concepto de una Cube con una moto tal vez un poco más aventurera. Incluso creo que de las Lifan, de todo el lineup, es de las motos que desde el diseño más me gustó. Lifan trajo diseños bastante chinos, y esto no es una crítica negativa realmente, sino que cuando me refiero a un diseño chino, si bien acá está medio demonizada la palabra chino, hablo de tal vez colores llamativos, y lo podemos ver, no sé, en la 350 bicilíndrica, en la mayoría de las motos traen como esa impronta. Creo que en este caso Lifan se logró correrse un poquito y trajo un producto muy pero muy atractivo para nuestro mercado. E incluso siento que lograron por ahí acaparar un poco la nostalgia de la Honda Pop, porque varios seguidores me escribieron y me dijeron: che, es muy parecida a la Honda Pop, o me hace acordar a la Honda Pop. Así que nada, me parece también un punto interesante a destacar, sobre todo porque si bien tiene por ahí unos rasgos que nos hace recordar a la Honda Pop, claramente también tiene una impronta hipermoderna que se nota en toda la moto. Después, hablemos de las suspensiones de esta moto. Y para serles francos, estamos hablando de otro de los puntos que me sorprendió de esta moto. ¿Por qué? Porque yo esperaba una moto con una estética on-off y con unas suspensiones y una ciclística muy pero muy similar al resto de las Cube. En este caso coincido con algo que dijo Gustavo Morea, que en cuanto a ciclística transmite más sensaciones similares a lo que es una moto que a lo que es una Cube. Primero, porque esta motito cuenta con un rango de giro muy superior a otras Cube. Y después porque las suspensiones tienen un mayor recorrido y la verdad que trabajan bastante bien. Claramente son suspensiones económicas, pero en cuanto a lo que tiene que ver con baches o exigirla tal vez en un terreno irregular, transmiten un gran confort para el piloto, emulando, como dije previamente, más a lo que es una moto que a una Cube, donde la ciclística suele transmitir menor confianza y suele ser más incómoda a la hora de agarrar algún terreno irregular, que sabemos que en nuestras ciudades hay muchísimos. Si hablamos de calidad general de la moto, yo le voy a dar un punto positivo, porque la realidad es que me sorprendió gratamente, sobre todo la firmeza con la cual están ensamblados los plásticos, los pedalines mecanizados, el manubrio. En general todo transmite buena calidad y me sorprendió porque no esperaba tal vez del
del segmento de este producto algo de estas características. Sí creo que hay algo que le juega en contra, que son los chirridos que hace la parte delantera. En 4 días no pude ubicar bien todavía dónde es ese chirrido que tiene, sobre todo cuando acciona la suspensión. Que no es propio de suspensión tampoco, entonces me llama la atención, y la realidad es que tira abajo la moto en cuanto a las sensaciones de calidad. Incluso al principio del video les conté que cuando hice el test, esta fue la que menos me interesó, y creo que en gran parte fue por eso, porque en la vueltita corta, que fue en Parque Roca, el recuerdo que más me llevé tiene que ver con ese ruido. A ver, en general la moto no cruje, en general la moto no vibra, la puedo meter en un empedrado, que también me han preguntado por Instagram, la metí en empedrado, no sentís que se desarmen los plásticos como por ejemplo la Honda Elite. La Honda Elite, si bien es otra cosa, metés en un empedrado y parece que la moto se está desarmando. En este caso no sucede, sí siento ese ruido. Y la realidad es que no sé si tendrá que ver con el diseño propio de los plásticos y la disposición, o tal vez se puede solucionar con topes de goma o algo que haga como de junta entre plástico y plástico. Realmente no sé al IFAN cuánto le puede costar económicamente, digamos, la diferencia, agregar esos topes en caso de que eso sea. Sí creo que es algo más costoso e inviable rever el diseño de los plásticos, porque bueno, ya entiendo que la moto está así, pero realmente me apena un poquito que tenga ese sonido, porque las sensaciones generales del resto de la moto es de muchísima calidad y robustez. Y a ver, por favor, no me malinterpreten. Estamos hablando de calidad con respecto al segmento que apunta esta moto. Claramente, si la comparamos con una Ducati Monster, una moto de una gama mucho mayor, vamos a notar las diferencias de calidad. Pero en cuanto a los acabados, me parece muy bueno. Las sensaciones de los puños y demás, realmente me llama mucho la atención. Y creo que a comparación, por ejemplo, de la Zanella ZB, si bien esa es una Cube 110, noto un producto bastante superior. Incluso me apena no haber probado ni la Wave ni la Krypton, pero creo que estamos con un producto que no sé si llega a la calidad de las primeras marcas, pero a mi gusto está un escalón por encima del resto de 110, de Cubes de origen chino. Hablando claro de lo que tiene que ver con calidad de componentes y de terminaciones. En lo que respecta a la iluminación, tenemos otro de los puntos muy pero muy fuertes de esta moto. En este caso tengo la ventaja de haberla podido comparar directamente con otra Cube. Sí, una Cube 110, que por cierto, si les interesa, está el review en el canal de la Zanella ZB 110, así que pueden ir a verlo. Pero en esta comparación, a mi gusto, la LF 125 tiene una iluminación muy pero muy superior, tanto en luces altas, como están viendo acá, como en luces bajas. Los guiños también tienen una potencia muy pero muy interesante, así como también la luz de freno. La luz de freno también es increíble. Me parece que uno de los grandes puntos que tiene a favor esta moto es que se deja ver muy pero muy bien, y eso es un elemento de seguridad importantísimo. Otra de las cosas a tener en cuenta es la comodidad del asiento. La realidad es que es un asiento bastante cómodo y blandito, tanto para el acompañante como para quien maneja la moto. Sin embargo, otra de las críticas que le puedo hacer a la moto es esta tela que eligieron para forrarlo, que primero es bastante resbalosa, podría ser un poco más adherente para no andar sacudiéndose con las frenadas, y también, esto es casi futurología, pero la noto bastante fina. No creo que este tipo de tela aguante muchos años en la moto, pero también teniendo en cuenta el valor de la moto y el segmento al que apuntamos, es bastante común encontrar este tipo de tapizados. Y a ver, en cuanto al sonido del escape, para mí tiene un equilibrio excelente. ¿Por qué? Porque regulando, la realidad es que la moto casi no se escucha, parece una moto eléctrica, pero cuando empezás a moverte y llevas la moto revolucionada, suena muy pero muy bien. Así que creo que tiene lo mejor de los dos mundos. Un escape callado en bajas revoluciones cuando queremos no hacer ruido, y un escape más ruidoso e interesante cuando queremos llevar la moto revolucionada y que nos transmita, entre comillas, ciertas sensaciones deportivas. Otra de las contras que le encuentro a esta moto es que primero no cuenta con un gatillo para poner luz alta, y el interruptor de luz alta la verdad que es bastante poco práctico
para hacer alguna señalización, más que para ponerlo o sacarlo, realmente no da. También podemos mencionar que no cuenta con balizas, que si bien es otra medida de seguridad muy importante, yo creo que es más esperable, ya que la mayoría de motos no la tienen. De todos modos, me hubiese encantado, que sí creo que es un elemento de seguridad muy pero muy importante, que lleve el gatillo. En cuanto a la bocina, tenemos una bocina que suena muy pero muy bien. Hablemos de otro de los puntos negativos que tiene esta motito. Coincide con la mayoría de Cubs, creo que en este caso el ser 125 es aún peor. Y estamos hablando de la autonomía. A ver, habrán visto que a lo largo de estos 4 días la prueba fue bastante extrema y realmente exigí la moto a su límite, cargando mucho peso encima, haciendo varios tramos de autopista en donde la moto iba muy revolucionada e incluso metiéndola en un circuito off-road. Esto claramente se traduce en un consumo muy superior a la media, en una autonomía bastante baja. Estoy hablando que cada 100 kilómetros más o menos tenía que ir a cargar nafta. A ver, nunca dejé la moto en cero, así que podemos entender que unos 30 kilómetros más seguramente tendría de autonomía, pero de todos modos, me pareció bastante engorroso tener que pasar tanto por estaciones de servicio. Estamos hablando de una moto que le hice alrededor de unos 300 kilómetros y que habré pasado por 3 estaciones de servicio. Aún así, como el IFAN me dio la moto con nafta, traté de devolverla también con el tanque bastante lleno, pero sí es verdad que pasé mucho tiempo en la estación de servicio. De todos modos, al ser yo usuario de moto, en donde los tanques van entre 10 y 16 litros, claramente no estoy acostumbrado a parar tanto en la estación de servicio y se me hizo bastante engorroso. Pero entiendo que las personas que ya manejan Q están más acostumbrados. Y a ver, llegando al final del video, hablemos de las conclusiones generales de esta motito. Y primero hablemos de por qué comprar esta moto. Desde el vamos me resulta a mí una alternativa muy pero muy interesante. ¿Por qué? Bueno, primero, y creo que es lo principal y lo que más llama la atención a golpe de vista, estamos hablando de una estética diferente a la habitual. Entonces, si sos una persona que quiere salir de formatos como la Wave, la Krypton o la mayoría de 110 o 125 Cube, creo que esta es una moto que te va a llamar bastante la atención y que su diseño está bastante alejado de la norma. Después, si sos una persona que no está acostumbrada a las Cubes y sí está acostumbrada a las motos, creo que esta es una Cube que te va a gustar bastante. ¿Por qué? Por el doble ruedo 17, por la ciclística, que es más similar a una moto, que te transmite mayor confianza que la 110. Creo que en ese punto hace muy bien su trabajo y termina ganando tal vez usuarios de otro nicho que por ahí, como es mi caso, no me suelen interesar las cab, pero encontré en esta motito una alternativa muy pero muy copada. Después, creo que otro de los motivos que te invitan a comprar esta moto tiene que ver con las suspensiones, y creo que son suspensiones muy pero muy acordes a lo que son las ciudades latinoamericanas, a lo que son también las áreas no rurales pero sí de periferia de las grandes ciudades, en donde podemos encontrar algún caminito de tierra, algún camino de ripio, en donde nos encontramos con empedrados, en donde nos encontramos también con calles en mal estado, que creo que son una norma en las ciudades latinoamericanas, y me parece un producto que está muy bien logrado teniendo en cuenta este tipo de escenarios y que transmite un mayor confort al conductor, a diferencia por ejemplo de una 110 que tenga rodado 14 atrás. Y por último, creo que en líneas generales estamos hablando de una moto con buenas prestaciones, con un equilibrio de marchas muy pero muy interesante, con un motorcito que te lleva y te trae a todos lados y que incluso te permite tanto agarrar tramos de autopista como también manejarte muy pero muy bien en la ciudad, y que la calidad general de la moto es un punto a favor. Entonces, englobando todo lo que dije antes, creo que estamos hablando de una alternativa muy pero muy interesante para un usuario que está comenzando en el mundo de las motos, para un usuario que quiere reducir el consumo y quiere pasarse a una 125, logrando así una motito bastante pero bastante entretenida y también muy polivalente. Ahora, pensemos en por qué no comprar esta moto. Bueno, en primer lugar, no pienses en comprar esta moto si te molesta mucho el ruido a plástico, que, como dije antes, la verdad que es una pena porque está muy bien ensamblada en general, pero tiene ese sonido a plásticos, que son los plásticos cercanos al barral, que, si les soy franco, para mí fue bastante molesto.
y me gusta de vuelta repetir lo mismo. Me dio bastante pena porque en general las terminaciones de la moto son buenísimas, pero me parece interesante mencionarlo, ya que si sos una persona que te molesta mucho el ruido de plástico, es un detalle que no vas a poder pasar desapercibido. Otro de los motivos por los cuales no te recomiendo la moto es si sos una persona que no te gusta cargar seguido combustible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una autonomía bastante baja a esta moto. Porque si tu uso tiene que ver con un uso ocasional o le haces menos de 10 km por día, la realidad es que no vas a notar tanto esta merma de la autonomía. Pero si, como es mi caso, le llega a ser 30 km por día o tal vez un poco más, sí ten en cuenta que en una semana probablemente estés más de una vez cargando nafta. Y esto a mí particularmente se me hace un poco engorroso. Así que si sos una persona que le molesta parar a cargar nafta o andás corriendo todo el tiempo y te gustaría tener mayor autonomía, tal vez no te recomiendo esta moto. Y por último, otro de los puntos por los cuales no te recomiendo esta moto es si sos una persona muy alta. Habrán visto las imágenes, yo mido 1,83 m, peso 95 kilos y la realidad es que en ciertos momentos me sentí medio como si fuese un dinosaurio arriba de la moto. Es una moto de dimensiones pequeñas, repito, como pasa con la mayoría de 110, y si sos una persona, no sé, de más de 1,85 m y de más de 100 kilos, probablemente te sea bastante incómoda la moto. A ver, si entramos de autopista, me empezó a doler la espalda por ir un poco encorvado y me parece que es un detalle a tener en cuenta a la hora de elegir este tipo de moto y esta moto en particular. Y bueno, gente, hasta acá va el video de hoy. Déjenme de vuelta agradecer muchísimo a Lifan por haber confiado en nosotros y haberme dejado esta motito para que todos ustedes también la conozcan más a fondo. Recuerden que si les gustó y quieren seguir viendo este tipo de contenido, suscríbanse al canal, denle su me gusta y déjenme también sus comentarios. Quiero saber qué opinan, porque es una moto rara, así que me encantaría saber bien qué es lo que opinan todos ustedes de esta motito. Recuerden también que ahora a fines de noviembre estamos sorteando esta gorra del canal, así que si querés invitarme ahí a un cafecito o algo tranqui, ya estás participando por la gorra y como son pocos además cupos, hay muchísimas chances de que te la lleves. Les agradezco profundamente por haberme acompañado en este video y nos vemos en el próximo video de Punto M. Chao.